Nuestro viaje de esta semana empezará en Francia, para conocer uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo, las cuevas de Lascaux, famosas por su impresionante colección de pinturas rupestres. Desde aquí viajaremos, como siempre, hacia el este, en dirección al Cáucaso, para adentrarnos en tierras armenias, donde encontraremos el antiguo templo de Garni, su historia, sus orígenes y las diferentes religiones que lo han utilizado. Pero no va a ser esta nuestra última parada. Nuestro viaje acabará hoy en Asia Central, concretamente en Irán, donde visitaremos uno de los centros del mundo antiguo, la histórica ciudad de Persépolis, capital del Imperio Aquemenida y hoy el más importante yacimiento arqueológico del país, juntamente con el Valle de los Reyes Persas. Conoceremos más de esta antigua ciudad que desde su destrucción a manos de Alejandro ha conseguido sobrevivir a la erosión del tiempo. Sin más, comenzamos. El viaje y la exploración como herramientas para conocer mejor nuestro mundo, sus culturas y diversidad, y en consecuencia también a nosotros mismos. Este podcast te lleva de viaje cada semana, para conocer un poco mejor todo lo que existe en nuestro increíble planeta. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Hoy, la primera parada de nuestro viaje nos lleva a las misteriosas y enigmáticas cuevas de Lascaux, ubicadas en el suroeste de Francia. Estas cuevas son un tesoro artístico y arqueológico que nos transportan en un viaje en el tiempo, a una época en la que el ser humano daba rienda suelta a su creatividad y expresaba sus pensamientos y emociones a través del arte rupestre. El complejo de Lascaux, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es un testimonio único de la vida prehistórica y del talento artístico de nuestros antepasados. Al adentrarnos en las cuevas, nos sumergimos en un mundo de oscuridad y silencio, iluminado únicamente por las linternas que nos guían en nuestro camino. A medida que nos adentramos en las entrañas de la Tierra, comenzaremos a descubrir los impresionantes dibujos y pinturas que adornan sus paredes. Un espectáculo visual que ha sobrevivido al paso de milenios y que nos permite asomarnos al abismo del tiempo y del espacio. Las cuevas de Lascaux son especialmente famosas por las pinturas de animales que las decoran, entre las que destacan representaciones de ciervos, bisontes, caballos y toros. Estas imágenes, creadas con pigmentos naturales como el óxido de hierro y el carbón vegetal, nos muestran una variedad de escenas y posturas que reflejan la riqueza de la fauna que habitaba esta región en aquel entonces. Aunque el propósito de estas pinturas sigue siendo un misterio, es posible que cumplieran una función ritual o simbólica, o que fueran simplemente una expresión artística de nuestros antepasados. Además de los animales, las cuevas de Lascaux también albergan representaciones humanas, aunque en menor número. Estas figuras, a menudo esquemáticas y estilizadas, nos ofrecen una visión de cómo nuestros antepasados se veían a sí mismos y cómo se relacionaban con el mundo que les rodeaba. También encontramos, en Lascaux, signos abstractos y geométricos que añaden una dimensión misteriosa y enigmática a estas pinturas y que podrían ser indicativos de algún tipo de lenguaje simbólico aún por descifrar. La conservación de las cuevas es un desafío constante, y es por ello que, desde su descubrimiento en 1940, las autoridades han trabajado arduamente para garantizar su preservación. El acceso a las cuevas originales está actualmente restringido para proteger las pinturas, pero si os animáis a viajar allí, podréis explorar una reproducción fiel, llamada Lascaux II, donde se ha recreado con meticuloso detalle las pinturas y relieves de las cuevas originales. Es un espacio creado para que los visitantes podamos admirar las obras de arte sin dañar el delicado ecosistema de las cuevas originales. La visita de las cuevas es una experiencia única e inspiradora, que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia historia y sobre el vínculo que nos une a nuestros antepasados. Al adentrarnos en este santuario subterráneo, nos sentimos parte de un legado artístico y cultural que trasciende las fronteras del tiempo, conectándonos con un pasado lejano y misterioso, que aún tiene mucho que enseñarnos. Además de la belleza artística de las pinturas, las cuevas también nos ofrecen una oportunidad de reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza y los animales. Las escenas de caza y las representaciones de animales en distintas actitudes nos invitan a pensar en cómo nuestros antepasados convivían y respetaban su entorno, y cómo esta conexión profunda con la naturaleza puede hoy en día ser una lección valiosa para nuestra sociedad actual.
La exploración de las cuevas también nos permite valorar la importancia de la creatividad y la expresión artística en la historia de la humanidad. A través del arte rupestre, nuestros antepasados encontraron una manera de plasmar sus pensamientos, sus emociones y su cosmovisión, dejando un legado imperecedero que nos habla de su talento y su pasión por el arte. Esta conexión artística entre el pasado y el presente nos recuerda que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, todos compartimos una esencia común, que nos une en nuestra búsqueda de belleza, significado y trascendencia. En resumen, visitar las cuevas de Lascaux es una experiencia enriquecedora e inspiradora que nos sumerge en un mundo de arte, historia y misterio. Este viaje al corazón de la prehistoria nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad y sobre el legado que deseamos dejar a las futuras generaciones. Al salir de las cuevas, llevamos con nosotros no solo el recuerdo de las impresionantes pinturas y dibujos, sino también un renovado sentido de conexión con nuestros antepasados y un profundo aprecio por la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio cultural y natural. Pero como siempre, nuestro viaje debe continuar. Emprendemos el vuelo, de nuevo, hacia el este, esta vez hacia el Cáucaso, para conocer el majestuoso Templo de Garni, un tesoro arqueológico y arquitectónico situado en la pintoresca región de Kotaik, en Armenia. Este templo, construido en el siglo I después de Cristo, es el único templo pagano que se conserva en Armenia, y es un testimonio excepcional de la rica historia y la diversidad cultural de este país. Rodeado por las impresionantes montañas y los frondosos bosques que caracterizan el paisaje armenio, el Templo de Garni nos invita a sumergirnos en un viaje para descubrir los secretos y las maravillas del mundo antiguo. A medida que nos acercamos a Garni, nos vemos cautivados por su imponente presencia y su armoniosa simetría. El templo, construido en un estilo grecorromano, con influencias locales, cuenta con un conjunto de columnas jónicas que sostienen un majestuoso entablamento, creando un efecto visual espectacular que nos transporta a la época de esplendor del arte clásico. Las piedras de basalto, de color rosado, que componen el edificio, meticulosamente talladas y ensambladas, reflejan la habilidad y la dedicación de los arquitectos y artesanos que trabajaron en su construcción. El templo fue originalmente dedicado al dios Sol, Mitra, y su diseño arquitectónico parece rendir homenaje a la luz y al calor que este dios simboliza. A medida que el sol se desplaza en el cielo, sus rayos iluminan el templo y también sus alrededores, creando un espectáculo de luces y sombras que nos hace pensar en la conexión profunda que existía entre los antiguos armenios y los dioses que veneraban. Según los investigadores, también es posible que el templo hubiera servido como residencia de verano para los reyes armenios, después de que el rey Tiridates III hiciera del cristianismo la religión oficial del país, haciendo además derruir todos los templos paganos que había. No se sabe bien por qué este templo siguió en pie, lo que añade una dimensión adicional de intriga y misterio a este fascinante monumento. Con el paso de los siglos, finalmente, el templo quedó, primero en desuso y finalmente destruido por un terremoto en el siglo XVII. Aún así, este no fue su final. Desde finales del siglo XIX, hubo diferentes propuestas de reconstrucción, aunque ninguna de ellas prosperó, principalmente por motivos políticos. Finalmente, a finales de la década de los 60 del siglo XX, el gobierno soviético aprobó su reconstrucción, a petición de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Armenia, cuyas obras acabaron en 1975, siendo totalmente reconstruido con sus piezas originales. Además del templo principal, el complejo de Garni incluye también una serie de estructuras y edificios adicionales que nos ofrecen una visión más amplia de la vida y la cultura de la antigua Armenia. Entre estos destacan las ruinas de una iglesia cristiana del siglo IV, así como los restos de un palacio y una serie de baños romanos con unos mosaicos bien conservados. Estos mosaicos, que representan escenas mitológicas y geométricas, nos hablan del talento artístico de los antiguos armenios y de su capacidad para combinar influencias locales y extranjeras en su arte y su arquitectura. La visita del templo de Garni nos ofrece también la oportunidad de explorar los impresionantes paisajes naturales que lo rodean. A pocos kilómetros del templo encontramos lo que se conoce como la Garganta de Garni, un desfiladero tallado por el río Azat, que nos deja boquiabiertos, con sus impresionantes formaciones rocosas y sus acantilados vertiginosos. Esta maravilla natural, conocida también como la Sinfonía de las Piedras, nos permite contemplar la belleza y la fuerza de la naturaleza, y nos hace reflexionar, de nuevo, sobre la relación entre el ser humano y el entorno en el que vive.
Para los amantes del senderismo y la aventura, la Garganta de Garni ofrece una serie de senderos y rutas que permiten explorar este espectacular paisaje y disfrutar de las vistas panorámicas del templo y sus alrededores. En resumen, la visita de Garni es sin duda una experiencia enriquecedora e inspiradora, que nos sumerge en la historia, la cultura y la belleza natural de Armenia. Este monumento único nos habla del esplendor del arte clásico y de la habilidad de los antiguos armenios para crear obras arquitectónicas y artísticas que han resistido al paso del tiempo y que siguen siendo fuente de admiración y orgullo para su pueblo. Hemos sido testigos de la riqueza de la historia armenia y de la diversidad de influencias culturales que han dado forma a este país a lo largo de los siglos. Pero nos toca partir, de nuevo, hacia el este. La última parada de nuestro viaje de hoy nos lleva a la antigua ciudad de Persépolis, un tesoro arqueológico y cultural ubicado en el corazón de Persia. Fundada por el rey Darío I en el siglo VI a.C., como la capital del vasto imperio aquemenida, Persépolis es un testimonio del esplendor y la grandeza de una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de la antigüedad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, esta ciudad en ruinas nos permite explorar sus monumentos y palacios y descubrir los secretos y las maravillas que encierran sus muros. Al llegar a Persépolis, nos vemos inmediatamente cautivados por la magnitud y la majestuosidad de sus edificios y monumentos. La ciudad, construida sobre una plataforma elevada, con una superficie de más de 13 hectáreas, se extiende ante nuestros ojos como un laberinto de columnas, escalinatas y relieves que nos transportan a un mundo de belleza y esplendor. Entre los edificios más emblemáticos de Persépolis destacan el Palacio de Apadana, el Tesoro Real y el Palacio de Tachara, que nos ofrecen una visión única de la arquitectura y el arte de la época aquemenida. A medida que recorremos las ruinas, nos encontramos con una serie de impresionantes relieves y esculturas que nos siguen hablando de la riqueza y la diversidad del mundo antiguo. Estas obras de arte, creadas por maestros artesanos de distintas regiones del imperio, representan escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas y eventos históricos, así como una amplia variedad de personajes y figuras mitológicas. La minuciosidad y la belleza de estos relieves nos dejan sin aliento y nos hacen pensar en el talento y la habilidad de los artistas que los crearon. Persépolis es también un lugar de encuentro y convivencia entre diferentes culturas y tradiciones, ya que la ciudad fue el centro político y administrativo de un imperio que se extendía desde Egipto hasta la India. A medida que exploramos sus monumentos y edificios, nos damos cuenta de la diversidad de influencias y estilos arquitectónicos que han dado forma a esta ciudad a lo largo de los siglos, desde la arquitectura persa y mesopotámica hasta el arte egipcio y griego. Esta mezcla de culturas y tradiciones nos ofrece una visión fascinante sobre la complejidad y la riqueza del mundo antiguo. En nuestra exploración de la antigua Persépolis, no podemos dejar de visitar el Valle de los Reyes, también conocido como Nashke Rostam, un yacimiento cercano que alberga una serie de tumbas y monumentos de gran importancia histórica y cultural. Ubicado a unos 12 kilómetros al noroeste de Persépolis, se trata del lugar de descanso eterno de varios reyes aqueménidas, incluidos Darío I, Jerjes I, Artajerjes y Darío II, cuyas tumbas están esculpidas en la roca de las montañas que rodean el valle. El Valle de los Reyes, con su rica historia y sus monumentos impresionantes, también nos hablan del encuentro entre culturas y civilizaciones de la antigüedad. Uno de los episodios más significativos de la historia de Persépolis, y también del valle, tuvo lugar en el año 330 a.C., cuando Alejandro el Grande, el gran conquistador macedonio, invadió Persia y puso fin al dominio aquemenida. Tras la conquista, Alejandro ordenó saquear Persépolis y, según algunas fuentes históricas, incendiar la ciudad, lo que marcó el principio del declive de este centro político y cultural. Sin embargo, el legado de los reyes aqueménidas y de su imperio perduró a lo largo de los siglos, y los monumentos y tumbas que se encuentran en el valle y también en Persépolis continúan siendo testimonio de su grandeza y su contribución a la historia y a la cultura de la humanidad. En este recorrido por Persépolis hemos sido testigos del esplendor del arte y la arquitectura del antiguo imperio aquemenida, y de la habilidad de sus habitantes para crear obras de arte y monumentos que siguen siendo fuente de inspiración y orgullo para las futuras generaciones.
Hoy, nuestro viaje hacia el este termina aquí. Me despido de las cuevas de Lascaux, en Francia, del templo de Garni, en Armenia, y de la ciudad de Persépolis, en Irán, llevando conmigo los recuerdos, las experiencias y las lecciones aprendidas en cada uno de estos lugares emblemáticos. Espero que este podcast os haya despertado la curiosidad y el deseo de explorar más rincones del mundo y de sumergiros en la historia y la cultura que los envuelve. Recordad que vais a encontrarme tanto en Instagram como también en la web de Horizon, así como en la newsletter donde os traigo un pedacito de mundo todas las semanas. Todos los enlaces los encontraréis en la descripción. Yo me despido aquí, una vez más, preparando ya nuestra próxima aventura.